Nosotros ya habíamos hablado desde el inicio de nuestro curso un poco sobre metabolismo y bueno, vamos ahora a hablar un poquito de metabolismo secundario. Yo mencioné al principio algunas características del metabolismo primario, secundario, y ahorita vamos a retomar un poquito de metabolismo secundario en las plantas, por supuesto. En las plantas y animales inferiores, animales marinos y demás, producen una gran cantidad de sustancias que se consideran metabolitos secundarios. Y ahorita vamos a mencionar a qué se refieren. Y entonces, bueno, nosotros ya a estas alturas pues tenemos claro qué es el metabolismo, ¿no? ¿Qué me pueden decir del metabolismo? ¿Qué recuerdan? Ejemplos, ¿dónde está? ¿Cómo se manifiesta? Que el metabolismo se Solo define en las células, ¿no? Voy. A ver si quién me está hablando. Durne. Pueden ser, bueno, son procesos físicos y químicos que convierten la energía para después utilizarla. Muy bien, entonces procesos físicos, químicos que le vamos a decir transforman la energía, ¿no? La va cambiando, es como un lenguaje de la energía. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien iba a participar? Que suceden en las Que se células dividen y en los tejidos. Vas, compañera, vas. Adelante, Marco, y ahorita vamos con su compañera. ¿Qué suceden en la célula y qué más? Y los tejidos del cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? Son procesos que se dividen en anabolismo y catabolismo. que pueden ser procesos de transformación de materia donde se sintetizan moléculas, muy bien, anabolismo, o donde se degraden moléculas, catabolismo, muy bien. ¿Qué más? Se expresa a través del crecimiento, reproducción, mantenimiento, la defensa, y pues se da a través de reacciones químicas. Muy bien. Exactamente, ¿no? Lo importante es que recordemos que estoy buscando a su compañera. Herminia, ¿qué número eres? Creo que la 11. 10. La 10. Muy bien, y como nos decía también su compañera Fanny ahorita, de recordarnos que este metabolismo se expresa, ¿dónde se expresa? En todo lo que vemos de la planta. Por ejemplo, lo vemos como cuando crece, cuando la semilla germina, todos esos que estamos viendo en la planta, todos esos cambios que vemos a lo largo de su ciclo de vida, son expresiones, como nos decía su compañera, del metabolismo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se va a expresar, ¿por qué? Pues porque se formen más nuevas, ¿eh? Se formen más células, se requiere de membranas, se requiere de lípidos, se requiere de proteínas, se requiere de cromosomas, se requiere que se multiplique el ADN. Si se van a llevar a cabo procesos de degradación o de síntesis, se requiere que se sinteticen muchas proteínas, lo que vimos ayer de transcripción y traducción, son respuestas del metabolismo, ¿no? Entonces yo les había comentado al principio que cuando hicimos lo de metabolismo, que hay rutas principales a partir de las cuales se van a generar moléculas que son importantes para formar estas células, para formar estos tejidos, para formar a toda la planta, y que estas rutas principales tienen que ver con el metabolismo primario. ¿Sí se acuerdan cuáles son las rutas que implica el metabolismo primario? ¿Cuáles son los procesos metabólicos? ¿Sí lo recuerdan? Los que son básicos. Fotosíntesis. Respiración y ruta de pentosa sulfato. Muy bien, Reinaldo. Fotosíntesis, respiración.
y ciclo de pentosas fosfato, ¿no? Esas son las principales, las 3 rutas principales que incluyen el metabolismo primario. Y cuando se los presenté, no sé si se acuerdan que hicimos un esquema, yo les hice un esquema donde presentaba estas rutas, las asociábamos con la producción de diferentes moléculas y les decía que entre más se alejen de esas rutas principales, entonces empezamos a hablar de un metabolismo secundario. Todas las moléculas que se derivan de estas rutas de metabolismo primario, de estas rutas de respiración y demás, les llamamos metabolitos primarios. Y todas las moléculas que se derivan de rutas que son diferentes a estas, que son más alejadas, les llamamos metabolitos secundarios. Pero obvio, poner un límite entre si está cerca o está lejos, pues como que resulta un poco ambiguo. Y luego se utiliza más que la definición de si está cerca de estas rutas o muy alejado, ¿para qué se usan estos metabolitos primarios y para qué se usan los metabolitos secundarios, ¿no? Y ahí entra una diferenciación mayor que nos permite clasificar los secundarios y diferenciarlos de los primarios. ¿Qué moléculas resultan de estos procesos de fotosíntesis, de respiración? ¿Qué moléculas recuerdan que resultan? Glúcidos. Por ejemplo, de respiración, muy bien, glúcidos, ¿qué más? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Por ejemplo, aminoácidos. decíamos los ácidos nucleicos, muy bien, a partir de los aminoácidos. Si ustedes revisan su ruta esa que les escribí de respiración, a partir de ahí de respiración veíamos cómo se generan aminoácidos, a partir de los aminoácidos bases nitrogenadas, a partir de bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, a partir de aminoácidos proteínas, a partir de la acetilcoenzima A que se forman, a partir de la acetilcoenzima A, lípidos, los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol, y entonces esas sustancias que se van generando son precisamente los metabolitos primarios. Y entonces estos metabolitos primarios son básicamente estas moléculas que hemos estudiado en nuestro curso, que son las proteínas, obvio los aminoácidos, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Son los principales metabolitos primarios. Ahora, por aquí les estaba poniendo el esquema del metabolismo primario y secundario, pero si ustedes ven en el esquema que nosotros dibujamos, ahí está muy claro. Esa primera parte, por ahí yo les indiqué, de compuestos orgánicos que se derivan a partir del proceso de respiración. Muchos de ellos que les indiqué son metabolitos primarios. Y ya luego veíamos que a partir de la acetilcoenzima A, que lo podemos considerar primario, se pueden generar unos terpenos o a partir de algunos aminoácidos y por ciertas rutas compuestos fenólicos o compuestos nitrogenados como los alcaloides. Y ahorita vamos a ver que dentro de algunos terpenos, por ejemplo, muchos o mayoritariamente podemos decir metabolitos secundarios, pero muchos van a ser todavía metabolitos primarios, ¿no? ¿De qué depende eso? Sobre todo de la función. Fíjense, todos estos metabolitos primarios que produce la célula, como dijo su compañero hace un momento, las células que están pues formando los tejidos, las células producen, como nos recordaban al principio, a través de reacciones de síntesis e incluso de degradación, porque se va a degradar una sustancia, pero esa va a generar otras que se pueden reutilizar. Entonces las células están constantemente diferentes moléculas, obvio a través del metabolismo, que van a formar parte o que van a ser necesarias
que son necesarias para su desarrollo, ¿no? Cuando lleguen a fisiología vegetal, van a ver que desarrollo implica no solo crecimiento, sino también la diferenciación. Todos los cambios que vemos en la planta, por ejemplo, desde que se forma, desde que hay fecundación y se forma el cigoto, y después se empieza a transformar en embrión, y transformar en semilla, transformar en planta, transformar en una planta joven, luego en una planta madura, estructuras de reproducción como las flores, el resultado de esas estructuras de reproducción y la muerte, todos esos cambios que atraviesa la planta a lo largo de su ciclo de vida, eso implica desarrollo. ¿Y qué vemos en el desarrollo? Vemos que las plantas crecen, que las hojas crecen, las flores crecen, hay crecimiento, pero también hay cambios. La diferenciación se refiere a cambios, cambios en la forma y en la función de las células. Y entonces vemos que una yema está latente y de pronto empieza a generar más ramas, más flores. ¿Qué quiere decir? Que las células que estaban formando esas yemas, que son embriones, van a transformarse y ahora van a formar xilema, floema, lo que están viendo en anatomía, parénquima, colénquima, epidermis, y luego eso se transformó en una rama cuando lo vemos de manera conjunta. Entonces, pero esa transformación, esos tejidos que ustedes también han visto en anatomía, pues ahora saben, por lo que hemos visto de célula y demás, que no son más que agrupaciones muy organizadas de moléculas. Las células, empezamos con una estructura que es en las plantas, pared celular, que está formada de moléculas que son glúcidos, la membrana y otras, ¿no? Y la membrana, que está formada principalmente de fosfolípidos y de proteínas, y así podemos ir hacia el interior y vamos viendo que es organización de moléculas y que todo lo que va produciendo pues es interacción entre moléculas que le llamamos materia e interacción entre energía, y generan estas transformaciones que las vamos viendo a lo largo del desarrollo de la planta. Ahora, esas moléculas que participan directamente en ese desarrollo, esos son los metabolitos primarios. Dicho de otra forma, los que acabamos de mencionar es porque van a formar células, van a formar ADN, van a formar la estructura completa de la planta y su mantenimiento. A eso le llamamos desarrollo. Y entonces, las moléculas que participan directamente en el crecimiento y desarrollo de la planta, les decimos que son los metabolitos primarios. ¿Queda claro eso? Ya se fue. Sí, profe. Sí, profe. Los metabolitos primarios, entonces, son las moléculas que participan directamente y entonces esta definición es la que se utiliza en general de manera, digamos, más amplia para definir qué son los metabolitos primarios, ¿no? Y entonces los metabolitos primarios son moléculas que se van a encargar de participar directamente en el desarrollo de las plantas, ¿no? ¿Y quiénes son esos? Pues ya los dijimos, los 4 grupos que ya vimos aquí, que son carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos y las proteínas, con sus respectivos aminoácidos, porque también vimos que los aminoácidos no solo sirven para sintetizar proteínas, sino para sintetizar otras moléculas, ¿como cuáles? Entonces, pues ya deberíamos de saber a estas alturas que las bases nitrogenadas vienen de los aminoácidos, y las bases nitrogenadas forman los nucleótidos que participan en el metabolismo o que van a formar ácidos nucleicos. Muy bien,
y que también a partir de aminoácidos por diferentes rutas metabólicas se van a formar, por ejemplo, metabolitos secundarios que son alcaloides. Entonces, bueno, estos son los metabolitos primarios, y si los primarios actúan directamente en el crecimiento y desarrollo, entonces, ¿qué hacen los metabolitos secundarios, no? Y la característica general, las plantas van a desarrollar un montón de metabolitos secundarios van a sintetizar muchos metabolitos secundarios y la característica de estos por ahí entre las plantas, por ejemplo, dentro de los más abundantes, los terpenos, pero también los alcaloides, algunas saponinas, los compuestos fenólicos, pues por ahí algunos hablan de incluso más de 100,000 compuestos, una gran variedad de estos compuestos, de estos metabolitos secundarios, ¿no? Y la característica de los metabolitos secundarios fíjense, no van a participar directamente en el desarrollo, no van a formar tejido. Los metabolitos secundarios no los vamos a encontrar en los tejidos de las plantas, no van a participar directamente en los procesos de desarrollo, pero sí van a participar, perdón, lo puse al revés, ¿verdad? Sí van a participar en procesos de supervivencia de la planta. Entonces, fíjense, para la planta todos son importantes, los metabolitos primarios y obvio los metabolitos secundarios, todo es importante. La diferencia es que en general los metabolitos primarios forman parte de las estructuras y el crecimiento en las plantas y el metabolismo de mantenimiento de las plantas para su desarrollo y crecimiento, y los secundarios, esos van a estar involucrados básicamente en los mecanismos de defensa, cómo se defiende la planta de los patógenos, por ejemplo, de los insectos y demás, y mecanismos de supervivencia de la especie, que ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, ¿no? Y entonces, estos metabolitos secundarios, pues son... Estos metabolitos secundarios son moléculas muy diversas. Por ejemplo, ustedes están viendo hay algunos nombres de diferentes especies que van a tener diferentes usos. Para las plantas significan algo y para nosotros pues le vamos a dar otro tipo de usos. Ahorita vamos a mencionar un poquito más, ¿no? Entonces, estos diversos grupos de metabolitos pues son característicos. Fíjense, podemos encontrar metabolitos que son típicos por ejemplo, en miembros de una familia o de un género, o incluso que son exclusivos para una especie, ¿no? A diferencia de los metabolitos primarios. Digamos que los metabolitos primarios podemos hablar de que son universales, van a estar en todas las plantas, mientras que los metabolitos secundarios solo van a estar en algunas.
Algunos metabolitos secundarios van a coincidir en diferentes especies, algunos solo van a ser exclusivos para una especie, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia con los metabolitos primarios. Entonces, esas moléculas pueden estar presentes, les digo, en diferentes especies o ser exclusivos solo para una sola especie, ¿no? Y por eso es que también luego se utiliza como carácter taxonómico el que se produce. Luego, obvio, pues dentro de cada especie, por ejemplo, ahora que el cannabis ya se legalizó, hay un montón de metabolitos secundarios que se pueden derivar de aquí, del cannabis, y que tienen diferentes usos, ¿no? O como el que estamos viendo de las especies que están en el fondo, y ahí como nos indica un ejemplo del metabolito que están viendo ahí, leucocianidina, y el otro que sirven estas moléculas que pueden servir como antiinflamatorios. Para las plantas tienen una función y nosotros los podemos usar de otra forma, ¿no? Dentro de estos metabolitos secundarios, ¿quiénes están básicamente? Pues los tres grupos de importancia son los compuestos fenólicos. ¿Como cuáles compuestos fenólicos? Pues como los que vemos que le dan el color, por ejemplo, los colores violeta, los colores rojo incluso, que son las antocianinas que se encuentran, por ejemplo, en la vacuola de las células y que pertenecen a los flavonoides. Ahí están viendo un poco, aquí están viendo la estructura de estos flavonoides y que pertenecen a estos compuestos fenólicos. Los alcaloides, por ejemplo, como la cafeína, la cocaína o la morfina, que se extrae de la amapola, y este alcaloide que nosotros ya sabemos se utiliza, por ejemplo, como sedativo, por ejemplo, en clínica para pacientes cuando ya tienen dolores muy fuertes, lo que se aplica es morfina, ¿no? Y que, bueno, algunos los utilizan con otros fines recreativos que no son muy convenientes, ¿no? Y bueno, los terpenos, dentro de los terpenos, un grupo de terpenos que yo ya había mencionado cuando vimos lípidos, pues las vitaminas, y ahorita vamos a mencionar algunas vitaminas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Y luego, pero ¿cuál es esta función que les decía? Cierto, bueno, lo voy a dejar ahí. Los metabolitos secundarios no influyen directamente en el crecimiento y desarrollo, pero sí en la relación, por ejemplo, de la planta con su ambiente. La relación planta-animal, ahí sí participan los metabolitos secundarios, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué? Y esto tiene que ver, les decía, con la supervivencia de la especie, porque, por ejemplo, en la fotografía que estamos viendo de la diapositiva, pues ahí estamos viendo polinizadores, y entonces, ¿qué hace la planta? Por ejemplo, muchas flores, en primera, hay dos funciones ahí dentro de la flor que atrae a los polinizadores. A veces incluso son los colores de la flor, de los pétalos, que se generan, les digo, muchos de estos colores rojos, violetas y los azules y demás, debido a antocianinas, que son metabolitos secundarios, son compuestos fenólicos, y también los aromas que genera, que atrae a polinizadores, entonces los aromas que son básicamente terpenos.
Entonces las plantas lo que hacen es atraer a polinizadores para que se lleven el polen de la flor a otra flor que de preferencia no sea la misma planta, pero por supuesto que sea de la misma especie. ¿Cuál es la finalidad? La polinización, más, más plantitas. Bueno, que se haga fruto, más plantitas y sobrevivir. Pero, porque, cierto, la propagación de más plantas y sobrevivir, pero ¿por qué? Para perpetuar la especie. Se perpetúa la especie, se van a polinizar otras plantas, les digo de la misma especie, pero ¿qué es lo que se evita? Vean, por ejemplo, ¿por qué decimos que la supervivencia de la especie? Porque cuando ustedes sí han escuchado en sus clases, y si no van a escuchar más adelante y ya más a fondo, la autopolinización, las plantas luchan para no generar autopolinización, ¿no? De manera anatómica, haciendo estructuras diferentes, madurando el androceo y el ginoceo de forma en tiempos diferentes y por la polinización. El hecho es que se lleve el polen a otra planta y que no se autopolinice. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo se autopoliniza, ¿qué es lo que se va generando? Se va generando algo que se llama endogamia. Y en términos muy generales, ¿qué implica? Que es como si se fuera empobreciendo el genoma, el pool genético de la planta, de la especie. ¿Eso qué significa? Menor probabilidad a resistir a los factores ambientales. En tanto en que si se lleva el polen de un individuo a otro, y se está intercambiando, finalmente lo que se está generando con esta polinización a otros individuos, lo que se está generando es diversidad genética. Hay combinación como cuando hay meiosis, por ejemplo. De hecho, el polen se va a producir por meiosis y encima de eso se van a utilizar individuos diferentes. Va a generar más variabilidad genética, mayor probabilidad de sobrevivir a los cambios ambientales que se den, ¿no? Mayor probabilidad de supervivencia. Entonces, por eso les decía, ¿son súper importantes los metabolitos secundarios? Sí, igual que los primarios, solo que los primarios son más generalizados dentro del metabolismo y tienen una función muy específica. Los secundarios, les digo, van a apoyar esta parte de supervivencia de las plantas, ¿no? De las especies. Luego también, por ejemplo, hablando de esta relación planta-animal, pues los colores que tienen los frutos, y es algo parecido a la polinización. Aquí generalmente, obvio los frutos silvestres, ¿no? Porque también pues ya en todo lo que es la agricultura tiene un cambio diferente. A nivel plantas silvestres se desarrollan colores intensos, que les digo, muchos de estos son derivados de las antocianinas que tienen que es metabolitos secundarios. ¿Y qué es lo que hacen? Pues atraen a predadores y entonces vienen aves, vienen mamíferos, consumen los frutos y entonces se llevan la semilla a otro lugar, la dispersan. Y dispersarla tiene una ventaja, ¿cierto, no? ¿Cuál es la ventaja? Que abarcan más áreas de distribución. Abarca más áreas de distribución y asegura mayor... Muy bien, ¿quién me está hablando? Y asegura mayor probabilidad de supervivencia, porque no sería lo mismo que si todos esos frutos caen cerca de la planta. Imagínense el nivel de competencia cuando empiece a germinar la semilla, empiecen a desarrollarse y todos en el mismo sitio. Así asegura que se vayan a otras áreas que tienen mayor probabilidad de germinar y entonces mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y bueno, eso también es la función de los metabolitos secundarios. O por ejemplo, entre esta misma relación de plantas con otras plantas también está lo de las respuestas alelopáticas, que ustedes seguramente en sus materias por ahí de etnobotánica también y de algunas otras han escuchado. Y aquí lo que hace la planta, por ejemplo, en la fotografía que están viendo en la parte superior, ahí ven claramente cómo
creció la planta y alrededor de ella no hay crecimiento de otras. ¿Por qué? Porque segregan sustancias que son metabolitos secundarios, que pueden ser compuestos fenólicos, por ejemplo, y que lo que hacen es que otras plantas perciben eso y ya no crecen a su alrededor, y entonces esto favorece que no haya competencia, asegura que la planta crezca y se desarrolle, ¿no? Y otra vez asegura la supervivencia del organismo y por lo tanto de la especie, ¿no? Y ya en comunidades pues más complejas eso toma una relevancia importante porque permite que la planta se desarrolle. Y luego, bueno, también muchos de las sustancias que se producen, que pueden ser, les digo, compuestos fenólicos, pueden ser alcaloides, pueden ser terpenos, muchas de estas sustancias les sirven a las plantas para protección, porque a veces el olor de estas sustancias es tan fuerte y que sirve de advertencia para que organismos como insectos, por ejemplo, no se aproximen. O a veces son sustancias que son tóxicas y que entonces eliminan, por ejemplo, bacterias que tienen también influencia bactericida, o a muchos insectos, a muchos herbívoros, pues no les permite, por el tipo de sustancia, ya no permite que siga consumiendo y entonces los aleja. Y muchas de estos extractos a veces se utilizan de manera, digamos, casera e incluso de manera comercial para usarlos como para repeler pues a los insectos, ¿no? Principalmente a las plagas. En algunos casos, pues a lo mejor hasta ustedes conocen, porque luego de los lugares donde viven, pues se utilizan, ¿no? Por ejemplo, un compañero de ustedes me decía que donde viven utilizan el extracto de romero para repeler las cucarachas, que no las mata, pero no permite que se acerquen. Y es muy bueno. Yo, por ejemplo, eso no lo sabía, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está, por ejemplo, en la ciudad o en zonas urbanas donde hay, las casas están más cerca, pues a veces cuando el vecino tiene cucarachas sería muy bueno usar el extracto porque impide que se acerquen, ¿no? Y bueno, a lo mejor como el que conocía ustedes conocen el uso de algún otro. Hay luego muchas cosas interesantes en los lugares donde vivimos, ¿no? Y otras que se han perdido. ¿Alguno tiene algún ejemplo de referencia? Acá el cempasúchil se utiliza como fungicida. ¿Cuál? El cempasúchil o la flor de muerto lo utilizamos como fungicida. Lo molemos y se lo echamos a una planta si tiene hongos. Ajá. ¿Y si funciona bien? Pues como he visto, sí funciona bastante bien. Mira, qué interesante, ¿no? De hecho, también, Entonces, sí, adelante. también se ocupan como usted dice, repele a los insectos o a las plagas, entonces tu cultivo de interés económico está a salvo. Exactamente, ¿no? Y luego incluso se ponen como barreras, ¿no? Así como, o como dice su compañera, como trampas. Muy bien, entonces, efectivamente, y la ventaja de usar este tipo de alternativas es que son menos agresivas con el ambiente, ¿no? Finalmente que también eso es lo que se busca y que uno cuando consume los productos, pues vengan más limpios, porque a veces, por ejemplo, y eso es algo que ustedes que están en la carrera en la que están, que es muy noble, es una carrera súper interesante, esa nunca va a pasar de moda, ver esta cuestión, ¿no? Porque a veces decimos, hay que consumir productos frescos, naturales, y entonces comemos hortalizas y demás, pero de repente nos llega aquí, por ejemplo, a Texcoco y eso, productos que se riegan o se regaban, ya no sé si ahora estos últimos años todavía, con la presa Endo que estaba aquí en el Estado de México, metales pesados, ¿no? O que vienen con un montón ya de residuos de lo que se usan de plaguicidas, de insecticidas y demás.
o que incluso a veces se les aplican estas sustancias porque se necesita eliminar el patógeno que esté presente, pero a veces dice claramente, todos los productos dicen con cuánto tiempo de anticipación o no, un mes antes de la cosecha. Resulta que a veces lo aplican hoy y lo cortan mañana y entonces viene y uno se come todo el producto químico, ¿no? Y ese es un problema muy grande porque aparentemente comemos sano, pero en realidad estamos consumiendo los productos contaminados porque se absorben, ahí están, los vamos a digerir y se van a incluir en nuestro sistema también, ¿no? Entonces todos estos, claro que a veces no es, pues a veces la acción es un poco más baja, a veces no es suficiente, pero entonces pues son alternativas y ahí están incluso algunas con mucho potencial para utilizarse de manera comercial, ¿no? Entonces es muy interesante todo esto de los metabolitos secundarios, o nosotros les llamamos, por ejemplo, yo trabajo un poco con eso de principios activos, ¿no? Extraer estos principios activos de las plantas para algún efecto benéfico en la salud o algún efecto, como decíamos, bactericida, fungicida y demás, ¿no? Pero muchos de estos principios activos son precisamente metabolitos secundarios, ¿no? Y luego también hay otra parte que en nuestro país, pues iba a decir pero creo que ya debería decir era, muy rico en toda esta tradición de la medicina, para la redundancia, la medicina tradicional, que lamentablemente en muchos lugares se ha perdido, ¿no? Como en toda esta zona cercana a Texcoco, pues eso sí se ha ido perdiendo. Y es una pena porque hay muchísima, o había muchísima información que es muy rica sobre muchas de las plantas que incluso son endémicas de aquí y que tienen un efecto benéfico en la salud, que son para cerrar úlceras, que son incluso a veces heridas y se ponen fomentos para que se mantenga sana, es decir, son bactericidas, ayudan a cicatrizar, estimulan el sistema inmunitario, por eso ayudan a la cicatrización, favorecen el sistema de defensa, pueden combatir, por ejemplo, cuestiones de crecimiento irregular como es el cáncer, en fin, hay mucha, la circulación, evitar trombos, en fin, y muchos de estos principios activos que ayudan a eso son metabolitos secundarios, ¿no? Y ya en muchos lugares, les digo, se ha perdido, a lo mejor en los lugares donde ustedes viven todavía es muy marcado, y ahora pues se trata de rescatar un poquito esto llamando como medicina alternativa, entre otras cosas, entra en la medicina alternativa, pero también mucha información se ha perdido, ¿no? Y ese sí es una pena, porque hay muchas sustancias, a veces la gente, obvio, cuando nos da el tecito de muitle, o no sé, bueno, hablando de nombres comunes, o de la corteza de tal árbol y demás, obvio, no sabe cuál es el principio activo, si es un terpeno, es un compuesto fenólico, pero sí sabe en lo que tiene efecto, ¿no? Y entonces todo eso es de rescatarse, no se debe olvidar, porque finalmente mucho de la farmacia surge de ahí, ¿no? O sea, en farma, pues todos los principios, muchos principios activos vienen de plantas y muchos son de estos derivados de metabolitos secundarios. Y luego, bueno, también estos metabolitos secundarios, obvio para nosotros es eso, ¿no? Es una cuestión medicinal. Para la planta, pues es una cuestión de protección, porque lo utiliza o lo produce la planta para protegerse de sus agresores, ¿no? De los patógenos que agreden y que la dañan. Y nosotros lo podemos utilizar para cuestión de salud. Y también en la alimentación, ustedes han escuchado esto de las finas hierbas, el romero, la albahaca, el tomillo, todas estas hierbas que en muchos lugares se utilizan para condimentar, que incluso podemos encontrar quesos con finas hierbas y en fin, ¿no? Y lo que producen pues son estos aromas, por ejemplo, el albahaca, el romero, son aceites esenciales que son terpenos, son volátiles que son sobre todo terpenos y algunos también compuestos fenólicos y que tienen interés en la cocina, incluso en la cocina gourmet, ¿no? Muy bien, y también pues muchos de estos principios metabolitos secundarios de plantas, los aromas, por ejemplo, de los cítricos, de las maderas de los pinos,
de muchas flores, pues para la producción, por ejemplo, de perfumes, de cremas, de jabones, en fin, ¿no? Entonces también tienen una importancia económica relevante, además de la importancia para las plantas, ¿no? Y entonces, bueno, yo les voy a hablar un poquito de terpenos, porque ya mencioné algo de terpenos cuando vimos lípidos, y algo debemos recordar de terpenos. ¿Qué recordamos? Ya no recordamos nada, profe. Sí, algo debemos saber. Los lípidos. Para empezar, muy bien, Herminia, para empezar. Ok, ya te escucho. Para empezar son lípidos, ¿no? Entonces, cuando yo escucho terpenos, inmediatamente lo relaciono con un tipo de lípidos. Muy bien, ¿qué más? Que son Lípidos organolépticos. insaturados. ¿Perdón? Y, por ejemplo, muchos de ellos, por ahí algo organolépticos que escuché a su compañero con las cuestiones de los sentidos de nosotros, sobre todo del gusto y del olfato, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en la alimentación, muchos de estos pues tienen aromas que nos invitan o nos inducen a comer, ¿no? Huele rico, sabe rico, ¿no? Y eso pues tiene características organolépticas. Muy bien. ¿Qué más? Pues que son sustancias que después terminan conformando las hormonas. Había mencionado creo que los pigmentos y los aceites esenciales. Entonces, muchas gracias a Fabián, porque efectivamente dentro de los terpenos hay hormonas y aceites esenciales. Ahora fíjense, su compañero nos acaba de mencionar hormonas, y las hormonas actúan directamente en el desarrollo. ¿Por qué? Ahorita vamos a mencionar las dos hormonas que son terpenos, que son el ABA y las giberelinas. Actúan directamente en el desarrollo, por lo tanto, no las podemos considerar como metabolitos secundarios. Las hormonas, si las considerábamos en la ruta, solo en la ruta principal, metabolismo primario, y la hormona muy lejos de esta ruta, diríamos, sí es un metabolito secundario. Pero como en realidad las hormonas sí son moléculas que entran directamente al proceso de desarrollo, o sea, finalmente quien va a moldear, ya lo van a ver en sus clases de fisiología vegetal, quien moldea el desarrollo de la planta, es decir, quien dice cuándo germine, cuándo floree, cuándo se reproduzca tal cosa, son las hormonas en conjunto con el factor ambiental y obvio el soporte genético, porque se van a producir las hormonas porque está la información en el genoma, si no, no se va a producir nada. Pero esas hormonas van a responder a estímulos ambientales que dependerá del frío, luz roja, si hay fotoperiodos, si bajas temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay humedad. Y entonces las hormonas van a ir moldeando en realidad el desarrollo de las plantas. Entonces, ahí cuando les decía que en algunos casos íbamos a considerar dentro de estos terpenos como metabolitos primarios, pues es el caso de las hormonas, ¿no? Entonces, ahorita lo ponemos, entonces son lípidos. Entonces, por lo menos eso sí lo vamos a recordar bien, son un tipo de lípidos y son diversos, ¿no? Dentro de los metabolitos secundarios, los compuestos fenólicos y los alcaloides, los terpenos son los más abundantes, ¿no? Entonces, hace un rato les comentaba que son muchas, muy diversas.
Por ejemplo, también los organismos marinos tienen una gran cantidad de metabolitos. En general, pues se habla de una cantidad importante de metabolitos secundarios de plantas y animales, pero les decía, las plantas por ahí alrededor de unos 100,000. Entonces, en el caso de los terpenos son más abundantes, alrededor de unas 40,000 moléculas descritas, ¿no? Y entonces, bueno, también recordamos que los terpenos se derivan y entonces nosotros, ya no voy a hablar de ello porque ya lo vimos, de dónde viene, pues también por las vías, diferentes vías, pero nosotros vimos que los terpenos se derivan de estas moléculas de isopreno, entonces que se van uniendo diferentes moléculas de isopreno que son de 5 carbonos, que es la que están viendo, y se van formando los diferentes terpenos. Espero que sí los recuerden. Y entonces, nosotros podemos considerar que están los monoterpenos. De acuerdo a estas unidades de isopreno, decíamos, se clasifican en monoterpenos, diterpenos, triterpenos, politerpenos, tetraterpenos, sesquiterpenos. Entonces, ¿sí se acuerdan que monoterpenos cuántos carbonos tienen? Entonces les llamamos monoterpenos porque tienen 2 unidades de isopreno, es decir, 10 carbonos, ¿no? Entonces, un diterpeno pues tiene 20 carbonos, 4 unidades de isopreno. Un tetraterpeno, pues, ¿cuánto tiene? 20. Y entonces tiene 40 carbonos o 8 unidades de isopreno. Muy bien, y decíamos, bueno, estos terpenos van adquiriendo formas diferentes. ¿Se acuerdan cuando me dije algunas se ciclan? En fin, van adquiriendo sus formas diferentes. Nosotros ya no vamos a entrar al ciclo de biosíntesis, ya lo mencionamos. Simplemente recordar que los terpenos se derivan a partir de la ruta del mevalónico, que viene de la acetilcoenzima A, o a través de la ruta del piruvato, ¿no? Se van a generar todos los diferentes terpenos que conocemos. Bueno, entonces ahí tenemos los monoterpenos, que también ya lo había mencionado, como dice su compañero, los aceites esenciales. Un grupo importante dentro de las plantas son los aceites esenciales, que los podemos encontrar en las hojas. De hecho, cuando frotamos las hojas, por ejemplo en la menta, ustedes la frotan o mastican una hojita de menta o de hierbabuena, ahí está el mentol, es muy característico y se siente, ¿no? O cuando, por ejemplo, en los cítricos, la cáscara de los cítricos, cuando la pelamos y nos llenamos de esa grasita que tiene el olor característico a naranja o a mandarina, en fin, o el limón. Estos aceites esenciales que produce la planta, que para la planta tiene o la función de atracción, por ejemplo, les decía, para polinizadores, o la función para repeler, ¿no? Entonces, estos aceites esenciales en las plantas pueden tener esa función. Y para nosotros tienen otra, porque por ejemplo, la menta nosotros la usamos en los enjuagues bucales, en los chiclets, en las pastas dentales, por ejemplo, el alcanfor en las pastillas para la garganta, en los pomadas para untar, en fin, ¿no? O por ejemplo, los aceites cítricos como el citronelo, a veces con esto que está ahora también de moda de las terapias con aromas, aromaterapias, y entonces generalmente los aceites de cítricos como para activar, y hay toda una gama para mejorar el estado de ánimo, para mantener energía, y por ahí entran los aceites de los cítricos, en fin, ¿no? Nosotros ya le damos otro uso. Entonces, pero la planta pues lo produce, les digo, sobre todo como atrayentes para polinizadores o como repelentes
de agresores, ¿no? Bueno, hay un montón de aceites esenciales. Por ejemplo, también mucho de la industria de perfumería, pues, deriva de ahí, de los aceites esenciales de un montón de plantas, ¿no? Y las grandes marcas, por ejemplo, de los perfumes que son tan caros, por ahí están también el uso de todas estas aceites esenciales de diferentes plantas. Incluso hablan de procesos artesanales para la extracción y lo que le da un valor extra al perfume y que cuesta luego una botellita de 100 mililitros 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Y bueno, otro rollo, pero esa es también para ver pues la importancia comercial que tienen todos estos productos. Y luego dentro de los esquiterpenos, es decir, los que tienen 3 unidades de isopreno, están las fitoalexinas, que por ahí ya lo habíamos mencionado. Ustedes recuerden o deben recordar. Son moléculas. ¿Qué ondas? Entonces, las fitoalexinas son moléculas que están implicadas en el sistema de defensa de la planta. Cuando la planta es atacada por algunos patógenos, se recibe el estímulo, se llevan a cabo las señalizaciones y por ahí aparecen las fitoalexinas. ¿Se acuerdan cuando vimos oligosacarinas, la lectura? Las oligosacarinas que se generaban por el ataque de hongos, por destrucción de pared celular de la planta debido al ataque de los hongos, y estas estimulaban la síntesis de algunas moléculas y ahí aparecen las fitoalexinas que se van a encargar de defender y generar otras moléculas que se van a encargar de atacar a los patógenos, ¿no? Para sistema de defensa. Y luego el ácido entonces, por lo menos vamos a recordar fitoalexinas, que en algún momento me quede claro el nombre, bueno, no claro el nombre, sino que los recuerde cada que escuchen fitoalexinas relacionado con sistema de defensa de las plantas. Y cuando hablamos de ácido abscísico o ABA, ustedes ya lo van a ver en su clase de siempre les digo que su clase de fisiología, para que vean que lo que vemos aquí les va a servir de referencia cuando lleguen a su grupo, a su clase de fisiología vegetal. Entonces, el ABA es una hormona y le vamos a poner aquí una marca que nos diga en este caso, por ejemplo, hablábamos de los aceites, ellos son metabolitos secundarios, muy bien. En el caso de las hormonas, no los podemos considerar como metabolitos secundarios y vamos a decir que son metabolitos primarios. Y entonces, bueno, el ácido abscísico es una hormona vegetal que está implicada en varios procesos, sobre todo cuando hay estrés, pero no, digamos que por el que más lo van a reconocer, hormona, porque, bueno, vegetal participa o responsable por ejemplo, en la latencia de las semillas. Y ustedes en fisiología van a ver todo el proceso
pero el haba, por ejemplo, primero induce el desarrollo del embrión y llegado a un momento dado donde ya el embrión se desarrolló, el haba va a empezar a estimular la síntesis de proteínas que van a proteger de la desecación porque se va a deshidratar la semilla y va a estar en ese estado como de stand-by hasta que encuentre las condiciones favorables, ¿no? Esa es responsabilidad de haba. Y también, por ejemplo, el cierre de estomas, cuando ustedes empiecen a ver relaciones hídricas, por ahí luego van a ver que si hay poca agua, pues la planta se tiene que proteger. Y una forma de proteger es no perder el agua que ya ingresó a la planta y es a través de cierre de estomas, ¿no? Y el haba también es responsable bueno, y ese es también pues otro terpeno, ¿no? Otro tipo de lípido, el ácido abscísico, que tiene muchas otras funciones dentro de la planta, pero ustedes luego ya las verán, ¿no? Por lo menos recordar que es un terpeno, que a este terpeno sí no le vamos a decir que es un metabolito secundario. ¿Por qué? Porque está implicado directamente en el desarrollo de la planta, ¿no? Una hormona. Luego dentro de los diterpenos, pues está la molécula, el fitol, que es esta colita que tiene la clorofila. Este es el que es el terpeno, en particular diterpeno, y hay otro diterpeno importante, que es la giberelina. Ustedes también ya lo van a ver en su curso de fisiología, son un grupo de varias hormonas, no es una sola, son varias hormonas, y las giberelinas están implicadas directamente en el crecimiento. De hecho, ustedes van a ver después cómo se lleva a cabo, pero el crecimiento de hojas de tallos está estimulado por auxinas, por citocininas, pero también por giberelinas. Entonces, responsable de crecimiento, responsable fíjense aquí, haba inhibe la germinación porque induce a la latencia. Giberelinas rompe latencia, induce la germinación. Ya luego van a ver este juego de hormonas después. En su clase de fisiología yo les decía, pues finalmente lo que hacen estas hormonas es ir moldeando el desarrollo de las plantas, ¿no? Entonces, pues estas son las giberelinas y también le vamos a poner ahí que se trata de un metabolito primario, ¿no? Y tiene muchas funciones las giberelinas, se utilizan comercialmente, por ejemplo, se inducen con cierto tipo o cierto número de horas frío en algunos frutales, por ejemplo, y cuando llega se acumula este número de horas frío, entonces el frutal lo que está haciendo en el interior es que está produciendo las giberelinas y se genera el proceso de floración. Y comercialmente a veces lo que hace, para no llegar a esperar a ese periodo, sobre todo en especies bianuales, por ejemplo, como la cebolla, y si ustedes quieren que haya floración, entonces se aplican giberelinas y sustituyen las horas frío. Entonces le aplican y de esta forma viene floración sin necesidad de que haya, estén esperando a que se acumulen esas horas frío, ¿no? O por ejemplo, en frutos sin semilla, como en el caso de la uva, cuando hay fecundación, se producen auxinas y giberelinas, en algunos frutos más la giberelina, y van a desarrollar el fruto, va a crecer y se va a empezar a transformar el ovario u otra parte para formar el fruto, pero
¿Por qué se da? Porque se da por la presencia de estas hormonas. Entonces lo que ustedes hacen es, no esperan que haya fecundación y entonces se aplican giberelinas y se desarrolla el fruto sin fecundación, ¿no? Estas son aplicaciones, claro que aquí, reitero, no estamos hablando de un metabolito secundario, sino lo consideran como un metabolito primario. Pero finalmente, pues son los usos que se le dan, ¿no? Uno sabe qué hace en la planta y luego se puede aplicar de manera comercial. Luego otro tipo de terpenos y diterpenos que en realidad no son, perdón, las resinas no son solo diterpenos, sino son mezclas. ¿Para qué creen que le sirve a la planta? Ustedes sí la han visto, todos hemos visto en algún momento, todos hemos visto un poquito, no un poquito, no, todos hemos visto en algún momento resinas en la planta, en algunos frutales, por ejemplo, en cualquier frutal, en el tallo o por ejemplo, en los pinos. Sí han visto resinas, ¿no? Entonces, a veces cuando se está saliendo, si ustedes lo tocan, se siente así como una goma, es muy viscoso, muy espeso. Y si pasa un tiempo, cuando lo tocan ya está cristalizado, está duro. Sí lo han visto, ¿no? Sí, profesora. ¿Para qué sirve? ¿Para qué creen que lo tenga la planta, lo Para produzca? evitar infecciones. Es un mecanismo de protección contra microorganismos cuando tiene alguna herida en la corteza. Exactamente, ¿no? Entonces, como lo dijo tu compañero, sirve de protección, lo dijo muy claro. Y por ejemplo, cuando se generan las heridas, sobre todo, por ejemplo, en las cortezas y demás, pues sella, hace dos funciones. Una, sella, evita que ingresen los microorganismos, y dos, también por las sustancias, por el mismo aroma o las características de las sustancias, resulta tóxico para los patógenos. Muy bien, entonces, en este caso, pues es mecanismo de protección, ¿no? Profesora, ¿es de protección o de defensa? ¿Por qué la...? Yo digo, podría ser de defensa por lo que está pegajoso, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes, oye, cuando hablamos de defensa, protección, ahí tiene las dos funciones en realidad, porque les decía, por ejemplo, si está la herida en el tronco, se va a generar esta resina y va a servir como sellador de la resina. Así como nosotros cicatrizamos, entonces la resina va a sellar, ¿no? Va a impedir que entre, o sea, si se expone, porque se abre, se quita esa parte de corteza, se expone al árbol, se expone sus tejidos internos, entonces es más susceptible de ser atacado por patógenos. La resina protege, sella, digamos que impide, ahí funciona como barrera, impide que entren, pero también esta parte pegajosa que dices, muchos, por ejemplo, insectos quedan atrapados. Es como una trampa mecánica nada más, quedan atrapados ahí. Pero además también a veces esos aromas propios de la resina, impiden que otros organismos, o bueno, por ejemplo, insectos y demás se acerquen, ¿no? Entonces, ahí lo puedes considerar como de protección. Y si hablamos estrictamente de protección como algo físico nada más y defensa como algo ya más químico, pues podemos ponerle incluso las dos, ¿no? Como protección y defensa. Si es que queremos ser estrictos con el lenguaje de defensa, porque finalmente también le va a servir para que no se acerque, ¿no?
Bueno, en el caso de las resinas, ya ahora pues ya su compañero también nos había recordado al principio que dentro de los terpenos pues estaban las resinas, allí están. Y luego están las vitaminas, que algunas vitaminas que decíamos que son de tipo lipídico, pues ahí están. Y nosotros pues ya sabemos cuál es el uso de las vitaminas. Y en este caso, nosotros pues vamos a recordar ahí de las vitaminas. ¿Qué vamos a recordar? Pues nada, no es cierto. ¿Cuál es la función de las vitaminas? Y por ahí también les vamos a poner, en este caso, a las vitaminas sus 2 asteriscos, porque estas vitaminas no van a actuar como metabolitos secundarios, sino van a actuar como metabolitos primarios, porque actúan directamente en el metabolismo. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Yo les decía que bueno, cada vitamina tiene una función particular. Decíamos, por ejemplo, la vitamina E como antioxidante, la vitamina K, la depósito de calcio en los huesos y demás, pero en general todas actúan como cofactores. Y cuando digo cofactor, pues ustedes ya saben inmediatamente a qué se refiere. ¿A qué se refiere? ¿Todavía me siguen escuchando, chavos? Sí, profesora. Con eso de que insuficiente calidad de red, pues no sé. ¿Qué son los cofactores? ¿Con qué los relacionamos? ¿Cofactor igual a qué? ¿Con las enzimas? Muy bien, cofactores con las enzimas. ¿Se acuerdan qué es lo que hace de manera general Edurne? Activan la enzima. Y entonces los cofactores vamos a considerarlo, muchas gracias. Ya vimos, cuando vimos enzimas, sus compañeros nos explicaron, pero los cofactores, siempre que escuchen cofactor, se refiere a una molécula que se va a unir a la proteína, a la enzima, ¿no? Y hablábamos de cofactores orgánicos como las vitaminas, los nucleótidos como el NAD, el FAT, o inorgánicos como el fierro, el cobre y demás. Entonces, cofactores podemos considerarlo así como que activa a las enzimas, les ayuda a llevar a cabo su reacción, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando vimos enzimas, vimos que los cofactores la activan y estas enzimas que necesitan de cofactores, pues si no está presente el cofactor, no pueden actuar, ¿no? Entonces, aquí estas vitaminas van a actuar como cofactores. Y ahí están pues los diferentes tipos de la vitamina A, E y K, ¿no? Luego también al principio de empezar a recordar qué son los terpenos, su compañero nos dijo, bueno, los pigmentos. Y efectivamente dentro de los terpenos, aquí están los pigmentos que le dan color a los frutos, que le dan color a las flores. Hace un momento mencioné pigmentos como el color azul, los violetas, los rojos de las antocianinas, que son compuestos fenólicos, y aquí son otros pigmentos que son también de rojo, naranja y amarillo, que tienen que ver con los carotenoides y las xantófilas. Entonces,
Y bueno, si son pigmentos y dan color al fruto, ¿cuál será la función en la planta? De atracción. Que sea más llamativa. Exactamente, ¿no? Entonces, sirven de atracción, hacerlo más atractivo, como dice su compañero. La otra parte de hacerlo atractivo, pues es el contenido, los azúcares y demás, pero primero es el color, ¿no? Y obvio, esto tiene súper importancia en los frutos silvestres. ¿Y con qué tiene que ver? Pues con la dispersión de la semilla para la supervivencia de la especie, ¿no? Esto, pues lo hace la planta para eso lo quiere y nosotros pues lo utilizamos para otra cuestión, porque ustedes en la carrera que están, estos productos hortícolas y frutos y demás, lo que quieren es que, ¿para qué les sirve el color? Es como un índice de calidad en muchos casos. Exactamente, ¿no? Entonces, en el caso de los productos agrícolas, en realidad el color es un índice de calidad. De hecho, ustedes saben, hay normas, por ejemplo, para exportación y demás, o importación, cuando es estricto, incluso hay formas de medir color. Si alguna vez ustedes, a lo mejor toman por ahí fisiología post cosecha, o independientemente de que tomen la materia o no, en algún momento van a ver cómo se puede medir el color y hay normas donde nos dan, de acuerdo a la tabla de medición de tal color, el rango de color que debe de tener estos frutos. Es un índice de calidad, ¿no? Y le da el plus, pues, a los productos. Y además de pigmentos que sirven para atracción y dispersión del fruto y por lo tanto de la de semilla, ¿qué otra función tienen los pigmentos, por ejemplo, en las hojas? Creo que algo tenía que ver con la luz, porque tenía diferente color, desde naranja, verde, y algo así ayudaba como con la fotosíntesis, no recuerdo bien. ¿Quién me está hablando? Yo, Edurne. Edurne. Entonces, la otra parte de los pigmentos que igual ya lo habíamos mencionado en algún momento y que ustedes van a ver en sus clases de fisiología, son los famosos pigmentos antena, son los que absorben luz. La luz visible, es decir, los diferentes tonos que hay en la luz visible, que va desde el violeta al rojo, ustedes luego lo van a ver. Y obvio, estos pigmentos no está considerando la clorofila, ¿eh? Estamos considerando los carotenoides. Entonces, dentro de estos pigmentos carotenoides, le voy a poner ahí porque ahí se ve la hojita verde, pero cuando empieza el proceso de senescencia, la clorofila es la primera que se empieza a degradar y lo que se empieza a ver son estos carotenoides, que son varios, y xantófilas, y entonces vamos viendo esos colores amarillos, naranja, rojo, ocre, y hasta que se pone toda café, ¿no? Entonces, pero ellos siempre van a estar en las hojas, solo que la clorofila no los va a dejar ver. Pero todos ellos, junto con la clorofila, lo que se encargan es de absorber luz en el proceso de fotosíntesis. Entonces, ese proceso de fotosíntesis del cual depende o dependemos, pues todos los organismos que vivimos sobre la Tierra, los heterótrofos y toda la biodiversidad que conocemos gracias a la fotosíntesis, pues inicia con estos pigmentos que son capaces de captar la luz solar para transformarla en energía química y empezar todo el proceso de síntesis de carbohidratos, ¿no? Para eso sirven estos pigmentos que son terpenos, que son un tipo de lípidos y que producen las plantas. Y finalmente, ya nada más mencionar los politerpenos, que son moléculas
ya donde se agregan muchas unidades de isopreno. Por ejemplo, en el caso del látex, pueden agregarse de 700 a 1500 unidades de isopreno, es decir, son polímeros muy grandes. Otra vez, ¿cuál es la función del látex? Fíjense, cuando la gente el caucho igual cuando lo cosechan o lo recogen o recolectan, lo que se hace es generar heridas, ¿no? Entonces ustedes generan heridas en el tallo y lo primero que va a empezar a generar son, bueno, estas plantas que lo producen en gran cantidad, el látex, y sirve otra vez de protección porque sirve como una barrera y de defensa, ¿no? Evita que penetren por ahí los organismos patógenos. Y bueno, otras moléculas que son terpenos, son estos que están aquí, ubiquinona y plastoquinona, que participan en el transporte de electrones, ¿no? En respiración, la ubiquinona y en fotosíntesis la plastoquinona, ¿no? Y ustedes luego lo van a ver cuando lleguen a sus clases otra vez de fisiología vegetal. Espero que estén pensando que va a estar muy interesante fisiología vegetal. Lo van a ver ahí en la membrana de mitocondria o en la membrana de tilacoides están dispuestos transportadores de electrones que están formados por muchas proteínas, enzimas ahí, y estos ubiquinona y plastiquinona que son un tipo de lípidos y que van a participar en esas reacciones de óxido-reducción o transporte de electrones para generar, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, ATP y NAD, que es la energía química, y en el caso de la respiración, ATP, ¿no? Que es la energía que ustedes ya cuando digo ATP todos dicen, ah, sí, es la que usan prácticamente en todos los procesos metabólicos la célula, ¿no? Y entonces, bueno, con eso terminamos lo de terpenos. Ya les digo, ya habíamos visto una parte, entonces nada más recordar sobre todo hacia esta función de estos metabolitos secundarios que tiene que ver con protección, supervivencia de la especie, ¿no? Y bueno, entonces queda por revisar lo de compuestos fenólicos, pero lo vamos a ver mañana, ¿no? Entonces, hay sus compañeros que nos van a hablar sobre compuestos fenólicos, lo vemos mañana, y alcaloides, mañana les da tiempo a los dos equipos, y con eso pues ya terminamos todo el contenido de nuestro programa, ¿no? Felizmente nos vamos a vacaciones y ya regresamos para el examen. Si no tienen ninguna duda, pues entonces nos vemos mañana. Profe, ¿cuándo va a dar las calificaciones del examen pasado? Ay, qué bueno que me lo recuerda. Entonces, yo les dije que les iba a enviar su calificación de manera individual, ¿no? Para que pues, cada quien en secreto recibe. Pero el problema es que, como no se los puse en tarea, entonces no hay forma de que se los envíe, digamos, de manera casi automática individualmente. Y eso implicaría que tuviera que enviárselos a cada uno a su correo, ¿no? O sea, que yo estuviera tecleando el correo y enviárselos tecleando, y lo cual me va a llevar mucho tiempo. Entonces, les voy a dar la lista de calificación. Si están de acuerdo, la pongo en el WhatsApp con la jefe de grupo, o jefe de grupo que ya no me acuerdo si es él o ella, y pues ya ustedes lo revisan, ¿no? Y con el debido respeto, porque pues ahí aparecen todas las calificaciones de todos. Entonces revisan la suya y lo demás lo dejan sin mirar, ¿de acuerdo? Entonces se las doy, la calificación, pues se las doy, hoy no, pero mañana se las puedo poner y listo.
Y Carmen, Tenía duda con los resúmenes de las lecturas. ¿Son resúmenes en la libreta? Es que no me acuerdo qué había dicho al principio. Sí, Bueno, yo sí. fui haciendo apuntes. Por ejemplo, si exponía, pues hacía mis apuntes, pero solo así lo tengo. Sí, no. Pero Ustedes, porque se supone, o sea, los apuntes son pues por lo que nos explican los compañeros, ¿no? Pero se supone que se los comenté al inicio de la clase, del curso, ustedes tienen que leer, todos teníamos que leer la lectura. Entonces, todos leen la lectura y hacen un resumen de una cuartilla, no más de una cuartilla, ¿no? Y entonces, esa parte no es lo que tomaste de apuntes de lo que expusieron tus compañeros. Entonces, ustedes me tienen que enviar un archivo con el resumen de las 6 lecturas, su resumen, el que ustedes hagan, ¿de acuerdo? ¿Y es Entonces, escrito a mano el resumen, profesora? ¿Cómo? Si el resumen de una cuartilla de cada una de las lecturas es a mano o en archivo de Word. Como lo quieran hacer. Y bueno, yo dije una cuartilla más o menos, ¿no? Si pueden hacer un poquito más o un poquito menos, no hay problema. Alrededor de una cuartilla, y eso lo pueden enviar. Las únicas que son a mano, que les dije cuando iniciamos el curso, las únicas que son a mano son las tareas. Los resúmenes, pues lo pueden escribir en Word o lo pueden hacer a mano como ustedes quieran. Bueno, ya deberían de estar hechos, ¿no? Las tareas todas son a mano y los apuntes, pues ya habíamos quedado que los que toman apuntes de manera, bueno, que van, se me fue la palabra ahorita, pero bueno, pueden mandarlo, ¿qué ondas con esa memoria? A mano, o si lo están haciendo a través de la computadora, perfecto, ¿no? En sus apuntes hay esa libertad. Fanny. Profesor. Tengo la duda de ¿para cuándo es la fecha límite para entregar todo? Y entonces, ustedes me pueden enviar a partir del sábado, pero cuando me lo envíen, chicos, ya envíenme todos sus archivos, ¿no? Me envían lecturas, resumen de lecturas, apuntes de prácticas y nada más, creo, ¿verdad? Y me los pueden enviar a partir del sábado y tienen de esta semana, del sábado fin de semana hasta el jueves de la siguiente semana, ¿no? O sea, tienen todos esos días para enviarlo. Pero ya que estamos en eso, antes de irnos, sí. Entonces, en asunto debe llevar cuarto 7, tareas y sus apellidos, por ejemplo, Clemente, no sé, aquí tengo, por ejemplo, Atzinsantes, ¿no? Y ya, entonces, cuarto 7, tareas Atzinsantes, y ya, porque yo lo primero que hago es abrir todos los archivos y descargarlos, y ya después, los califico, ¿no? Entonces, si no, eso me genera un montón de problemas porque luego no sé ni de qué grupo es, algunos ni siquiera le ponen asunto. Entonces, por favor, todos, el grupo, de qué se trata, si son apuntes o apuntes de prácticas, tiene que decir, o si quieren lo abrevian a prácticas, apuntes, tareas, lecturas y sus apellidos. Y cuando pongan el archivo, pongan su nombre completo. Ya no es necesario que ponga grupo y todo, pero nombre completo, porque además de pronto también abro el archivo y chispas, no sé de quién es, ¿no? Entonces lo identifican bien. Y pues ya lo pueden empezar a enviar desde el sábado, pero no envíen hasta que ya tengan todos sus archivos, ¿no? Entonces, para que me los envíen y vengan, si no en el mismo correo, pero sí en el mismo tiempo en que lo ponen, porque de pronto luego, pues a lo mejor en un solo correo no pueden ponerlos todos, pero no me pongan uno el sábado y uno el lunes y uno no. Si el sábado van a enviar, aunque sean diferentes archivos, envíenlos, traten de enviarlos el mismo día todos los archivos, aunque sean correos diferentes, ¿no? Profesora. ¿Qué pasó? Están comentando en el grupo que si nos da chance de entregar hasta el sábado de la próxima semana.
Pero entonces entregan de sábado a domingo. ¿Está bien? O sea, podemos empezar de sábado a domingo de esta semana y tenemos de fecha límite hasta el próximo sábado. No. ¿O cómo? Tú me estás diciendo... Tenemos de límite hasta el próximo Sí, domingo. sí, no. Aquí lo tengo. Dejen con días, Lo que me estás diciendo es que no entregan este sábado 18, ¿o sí entregan este sábado 18? No. No, él está la otra semana. Nada más que chequen que la próxima semana el sábado es 25, ¿eh? Pero bueno, no hay problema. Ustedes me pueden enviar el sábado 25, que es Navidad 25, domingo 26, o sea, en esos 2 días envían sus correos para que la semana del 27 yo ya tenga todo listo y me pongo a trabajar porque yo ya tengo organizado todo para trabajar, ¿no? Entonces, ustedes pueden empezarlo a subir el sábado, el 26, bueno, máximo el 27, ¿ok? Tienen 25, 26 y 27 para enviarlo, ¿de acuerdo? Ok, y entonces pues ya por ahí, pasando el año nuevo, les mandaré una lista para que ustedes vean qué cosas recibí y qué cosas no, porque de pronto se me pierden archivos y puede ser que no esté registrando tareas para que ustedes sepan que no la tengo registrada. Si me la enviaron, me la reenvíen, y si no la van a enviar, para que tengan, pues estén conscientes que no tienen esa parte y que les va a faltar, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana. Sean felices. Profesora. Gracias, profesora. Hasta mañana. Adiós. Profesora, tengo